Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. Como siempre, la palabra de Dios nos invita a hacer nuestro camino de santidad, porque siempre la palabra de Dios tiene que tocar nuestro corazón y desde ahí también nosotros nos comprometemos para hacer un camino de santidad, que es lo que Él nos pide. Hoy leemos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, como estamos haciendo durante todo este tiempo, el tiempo pascual. Estamos ya en este sábado sexto de la semana de Pascua. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 23 al 28. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Un primer elemento, queridos hermanos, que es muy importante también para nosotros. En la medida en que nosotros recibimos esta fuerza del resucitado, también nosotros somos capaces de animar a los demás. Aquí nos pone a Pablo, ¿verdad?, que marcha, va pasando por Galacia, por Frigia. Imagínense, en estos lugares él no pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente se dedica a animar a los hermanos. El que es hombre resucitado, el que tiene la fuerza y la gracia de Dios, es capaz de animar. Vea, la estilo jalero ya ellos venían de Jinayeva. Ya no venían de la pichacuera, pero venían de Reje. Y entonces, ánimo, ánimo. Es un Cristo resucitado que ha vencido a la muerte. Por lo tanto, nos invita también a nosotros a vencer tantas dificultades, enfermedades, depresiones, dificultades de nuestras familias, dificultades del trabajo, pero empeñándonos incluso en nuestro relacionamiento para con los demás. Después continúa, no se queda, continúa su camino. Dice que pasa por Éfeso y allí un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Entonces aquí ya está otro discípulo, alguien que después va a ser tocado también por las prédicas de Pablo, por las prédicas de Bernabé, en fin, y se adhiere a este grupo. Y este mismo que se adhiere ahora a este grupo es el que comienza a predicar. Ciertamente aquí dice que no conocía más que el bautismo de Juan, es decir, que tenía que hacer todavía un camino. Juan es considerado como el nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando te está diciendo que no conocía más que el bautismo de Juan, es como decir, bueno, hay que dar un paso en esa adhesión total a Jesucristo. Apolo, pues se puso a hablar públicamente en la sinagoga, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Es lo que hoy necesitamos también hacer para nuestras comunidades, para nuestras familias, adherirnos a Cristo y predicar siempre en su nombre. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.